Buenos días nuevamente a todos. Buenos días también a las personas que están en Huesca y Teruel. Tenemos el honor de contar ahora con la presencia de la vocal asesora de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, Dolores Vicente Ruiz, que nos acompaña aquí en la mesa. Agradecemos profundamente que comparta nuevamente con nosotros unos minutos o una hora explicándonos el régimen jurídico, el procedimiento del sector público y de la administración pública y, sobre todo, cómo se han fraguado las leyes siamesas 39 y 40 del año 2015, porque se han producido y tramitado en la unidad que ella coordina en el Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Quiero aprovechar también para contar un poquito en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón el proceso que se ha llevado a cabo para tramitar y elaborar nuestra normativa propia que actualmente está en las Cortes de Aragón y que en principio esperábamos que ya estuviera vigente, que ya se hubieran aprobado las normas, pero se ha ampliado el plazo de enmiendas y esperemos que antes de que termine el año estén aprobadas, y aprovechar esta intervención para agradecer profundamente a los funcionarios públicos del Gobierno de Aragón que han participado desinteresadamente en el grupo de trabajo que se constituyó para confeccionar dichas normas, la ley del presidente y la ley del régimen jurídico, la organización del régimen jurídico de nuestra comunidad autónoma. Fueron funcionarios coordinados por la Secretaría General Técnica de la Presidencia y que pertenecían a distintos departamentos de la Comunidad Autónoma de Aragón afectados fundamentalmente por la entrada en vigor de ambas normas. Y quiero aprovechar también, dado que la estructura de estas jornadas no permite que se puedan formular preguntas, aprovechar este momento para preguntarle a nuestra ponente si tiene a bien el contarnos el por qué realmente se publicaron en el ámbito del Estado dos normas jurídicas siamesas en lugar de haber elaborado una única norma, tal y como comentaba anteriormente el profesor Bermejo en su intervención. Y sin más, y comentando que a las 11:15 haremos una pausa para tomar un café o para poder tener unos minutos de desahogo, doy la palabra a nuestra ponente. Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Secretaria General Técnica por la presentación y muchísimas gracias al Instituto Aragonés de Administración Pública por contar conmigo para esta jornada y felicitarle una vez más por el éxito de organización y convocatoria y el interés que presta a estos temas que yo creo que a todos los funcionarios nos preocupan, puesto que es una novedad de tal calado y de tal trascendencia que conviene que todos casi anualmente estemos bien formados y actualizados en esta materia que sin duda, como digo, nos condiciona nuestro día a día. Intentando comenzar por el principio y respondiendo a la pregunta que señalaba la Secretaria General Técnica, el por qué, el qué ha estado en la mente del legislador para impulsar estas dos leyes que tanto están dando que hablar, ¿no? Y tanto trabajo nos están generando. Bueno, por razón del trabajo que me ha tocado desempeñar hasta ahora, me ha permitido vivir en primera persona cuál ha sido ese proceso de elaboración y de preparación para ver el resultado final que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual intentaré explicar no solamente el contenido descriptivo que uno lee cuando se encuentra una ley finalmente publicada, sino un poco referirme a la intrahistoria o las razones que han estado detrás de parte de esas decisiones. Empezando por el principio, el por qué hacer dos leyes y no hacer una o no hacer tres, o por qué no hacer un código administrativo. Bueno, pues esto pasó por distintas fases. Cuando se toma la decisión de poner en marcha estos trabajos, que también ahora me referiré el contexto en el que nace esa inquietud y se recibe la indicación de comenzar a trabajar en estos temas, se crea un grupo de trabajo con funcionarios fundamentalmente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con la Abogacía General del Estado y con una presencia importante de quienes tenían la principal experiencia en el funcionamiento de Administración electrónica, que eran la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, en cuanto, digamos, a elementos de la Administración donde tenemos modelos de éxito en cuanto a ese tipo de gestión. En el seno de ese grupo de trabajo se comienzan a hacer algunos avances
y el planteamiento inicial era bastante ambicioso, puesto que se partía de la idea de elaborar un código administrativo completo, donde no solamente se trataran las materias que al final hemos encontrado en estas dos leyes siamesas, Ley 39 y Ley 40, sino incluso lo que actualmente sigue permaneciendo en la Ley del Gobierno, la Ley 50/1997, en la Ley de Expropiación Forzosa. Incluso se pensó inicialmente incorporar toda la legislación también en materia de contrato y que, por tanto, tuviéramos un código administrativo de referencia que recopilara toda la actuación básica de cualquier administración pública. Lo cierto es que la idea de partida pues, tuvo que ir modificándose básicamente por los tiempos de trabajo. Se quería concluir o dejar aprobado este código inicial, que luego derivó en otras leyes, antes de que concluyera la legislatura, y eso pues obligó a que se cambiara de criterio y que ese código administrativo exigía un tiempo adicional que no daba digamos, para cubrir el plazo máximo de la legislatura, y que por tanto se optó por hacer algo, digamos, más alcanzable dentro de ese plazo, aunque no cubriera ese objetivo tan ambicioso. Y en ese sentido pues, se decidieron centrar los trabajos en lo que se refería al régimen jurídico y al procedimiento administrativo. Superada esa etapa, la siguiente decisión fue valorar si todo ello se incluía en una sola ley, en dos o incluso en tres, que también se valoró. La decisión final de hacerlo en dos leyes, tras también hablarlo con el Consejo de Estado, que era el órgano consultivo que luego iba a dictaminar, obedeció a una doble razón. La primera de ellas es que, como se puede observar, la Ley 39 casi en todo su contenido tiene carácter básico, es decir, que nos aplica al conjunto de las tres administraciones, estatal, autonómica y local, mientras que la Ley 40 tiene muy poco contenido de carácter básico, casi es residual. Por tanto, es una ley que se refiere más bien al ámbito de la Administración General del Estado. El hecho de que hubiera diferencias tan claras en cuanto al ámbito de aplicación, pues aconsejaba que se tratara en cuerpos legislativos diferenciados. Y a eso se añade una segunda razón, que es la que ha quedado recogida en la exposición de motivos de las dos leyes, en cuanto a los contenidos finalistas de los dos cuerpos legislativos. Y es que se pensó en ordenar lo que hasta ahora teníamos disperso en distintas leyes, la Ley 30/92, que era la referencia, pero también la Ley 11/2007 en cuanto a administración electrónica, también lo que teníamos recogido en la LOFAGE como Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, algunos preceptos que teníamos en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local o en la Ley de Economía Sostenible en cuanto a la parte de pues mejora regulatoria y principios de buena regulación. Todo eso se decidió que quedara integrado en dos leyes con idea de regular, por una parte, las relaciones ad extra, es decir, las relaciones hacia afuera de la Administración con el ciudadano o con el administrado, y eso tiene dos manifestaciones esenciales, que es la manera en la que la Administración expresa su voluntad, que es a través de actos administrativos, producido a través del correspondiente procedimiento administrativo, y la segunda manifestación es el procedimiento para elaborar normas, bien reglamentos o proyectos de ley, que es la segunda manifestación que tiene la Administración para expresar su voluntad e influir en la esfera jurídica de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos o administrados. Pues bien, esa parte de relaciones ad extra, en los que la Administración, digamos, tiene esa esfera de influencia sobre el conjunto de ciudadanos y administrados, se ha recogido en la Ley 39 como ley común para todas las administraciones públicas, y hay una segunda ley, la Ley 40, que se refiere a la regulación de las relaciones internas o ad intra en cuanto a la organización y funcionamiento interno de cada administración. Y en este punto, lógicamente, con respeto a la autonomía organizativa del resto de administraciones, es en la que vamos a encontrar muy poquitos preceptos de carácter básico y se centra en la gran mayoría de la parte de su articulado en ordenar esa organización y funcionamiento interno del ámbito de la Administración General del Estado. Estos son los motivos finales que se valoraron por el prelegislador y finalmente por el legislador, y las razones a las que obedece el resultado final que hemos encontrado. Esto, como siempre, obedece a razones de política legislativa, con lo cual este modelo es uno y justificado en esas razones, pero desde luego pudiera haber sido otro y también habría habido razones para poder explicarlo. Por tanto, al final esto es una decisión discrecional como otra de las que puede adoptar tanto el prelegislador como luego el legislador.
Contestada, digamos, esta premisa inicial, me lleva pues a hilar con el inicio de la ponencia, que es la motivación o todo lo que se ha valorado para iniciar este proceso. Parte de las razones ya las he explicado, solamente referirme a que cuando se valora, en este caso por parte del Consejo de Ministros, pues realizar el encargo a un grupo de funcionarios de trabajar en esta materia, se hace bajo dos premisas, un conjunto de razones económicas y un conjunto de razones jurídicas que quiero traer a colación porque ayudan a explicar parte del resultado final también del articulado. Había unas razones económicas muy claras porque toda esta reforma nace en el contexto del año 2000, final del 2012, primer semestre del año 2013, cuando se inician los trabajos, y se marca una prioridad clara, que es el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal y que, por tanto, se inicie una reforma en el marco de la Administración que pueda coadyuvar a ese objetivo y que, por tanto, se haga un esfuerzo por racionalizar estructuras, buscar un funcionamiento más eficiente y que la Administración electrónica deje de ser una opción para ser una obligación, es decir, que sea la forma normal de funcionar de la Administración y poder beneficiarnos de los ahorros que eso genera para ciudadanos, empresas y para la propia Administración. Esos objetivos económicos, como digo, van a estar claramente reflejados en el articulado, como ahora vamos a tener ocasión de repasar. También, lógicamente, había unas razones jurídicas que justificaban el poner en marcha esta reforma. La primera era el sometimiento pleno al principio de legalidad, que, como todos sabemos, nos obliga el artículo 103 de la Constitución, y eso hacía que cualquier reforma en profundidad de la forma de actuar de la Administración pues pasara por una modificación legal y no se pudiera abordar a través de cualquier otro instrumento. La segunda razón importante es que había demasiada dispersión normativa, como ya me he referido antes, hasta 5 leyes distintas que regulaban esta materia del procedimiento administrativo y del régimen jurídico y que convenía sistematizar y además actualizar. Hay que recordar que la Ley 3092 ya tenía casi 25 años de vigencia y eso había dado lugar a que en algunos de sus preceptos pues ya no respondiera al momento actual. Y además la Ley 11/2007, aunque había hecho avances importantes en administración electrónica, tampoco había respondido analizada, pues casi 10 años después, a los objetivos iniciales con los que nació, que es el generar una inercia de actuación únicamente electrónica en el funcionamiento de la Administración, lo cual requería dar pasos adicionales. A eso se añade que ya teníamos una jurisprudencia consolidada en el tiempo que había interpretado muchos de estos preceptos y que hacía aconsejable que esas líneas jurisprudenciales se elevaran al derecho positivo, formaran parte de la propia ley para mayor seguridad jurídica de todos, funcionarios que tenemos que aplicar la ley y administrados que tienen también que cumplirla, y ese trabajo también se hizo. De ahí que participara, como señalaba antes, la Abogacía General del Estado en nuestros trabajos, analizando en detalle qué líneas jurisprudenciales eran las más reiteradas y consolidadas para, como ahora veremos algún ejemplo, incorporar eso como parte del articulado y que ya no fuera mera jurisprudencia, sino parte del derecho positivo. Con toda esta motivación y contexto nacen las dos leyes, la 39, como decíamos, relaciones ad extra, la Ley 40, centrada en el ámbito interno o relaciones ad intra, y unos objetivos concretos que están ahí enunciados y que ya me he referido antes, es decir, unos objetivos marcadamente económicos, es decir, que había que incluir medidas de reforma dirigidas a lograr un funcionamiento más eficiente de la Administración, más racional, que consiguiera mayor transparencia y que contribuyera a los objetivos de consolidación fiscal. Y esto nos llevó a que se viera plasmado en el reflejo del articulado. Y ahora ya me voy a centrar en cómo se ha ido reflejando eso dentro de la Ley 39, puesto que la Ley 40 ya ha sido pues objeto básicamente de la ponencia anterior. En la Ley 39 yo creo que el cambio sustancial que vamos a encontrar respecto de lo que teníamos en la Ley 3092 y en la Ley 11/2007 es la respuesta a la pregunta que tenía el título de esta ponencia, que es ¿cuándo y cómo tenemos que sustanciar un procedimiento administrativo de forma electrónica? Bien, la respuesta es siempre. No hay ninguna excepción en la nueva Ley 39/2015 en cuanto a la forma de funcionar en un procedimiento administrativo. Y eso nos exige a todas las administraciones hacer las adaptaciones necesarias para que todos nuestros procedimientos administrativos, sin excepción, se tramiten y sustancien única y exclusivamente de forma electrónica.
Con lo cual, yo creo que este es el mensaje esencial con el que nos tenemos que quedar si hay que resumir la aportación fundamental de esta reforma. ¿Y en qué se traduce eso? En que la Ley 39 nos lleve a un funcionamiento únicamente electrónico del procedimiento. Pues, en primer lugar, en la puerta de entrada, es decir, en cómo se inicia el procedimiento. Y para eso la ley se ha encargado de recoger un conjunto de colectivos obligados a esa relación electrónica y otro colectivo de, digamos, voluntarios en esa relación electrónica. ¿Por qué? Porque la ley distingue que en los procedimientos iniciados, es decir, la puerta de entrada a solicitud del interesado, podemos encontrarnos ante dos situaciones. Que inicie ese procedimiento un sujeto obligado, de los que el artículo 14 de la ley nos dice en una lista con un numerus apertus, eso sí, quiénes son al menos esos colectivos obligados, entre los que, como ya todos conocemos, están las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, los empleados públicos en aquellos trámites que realicen en su condición de empleado público y, por tanto, cuando yo realizo mi declaración de la renta no lo hago en mi condición de empleada pública, sino en mi condición de contribuyente, como el resto de los contribuyentes, con independencia de la actividad profesional que ejerzan, pero en cambio cuando yo concurro a un concurso para un cambio de destino o solicito mis vacaciones, esos actos sí los hago en ejercicio de mi condición de empleado público y, por tanto, sí estoy sometido a esa obligación de relación electrónica. Y, en cuarto lugar, las personas que ejercen una actividad profesional con obligación de colegiación y, por tanto, referidos de nuevo a las actuaciones que hagan en el ejercicio de su actividad profesional. Por tanto, de nuevo habrá que distinguir el abogado que actúa en el ejercicio de su actividad profesional ante la Administración pública, normalmente representando a un administrado y, por tanto, le vincula esa relación electrónica respecto del resto de actuaciones que pueda realizar ante la Administración pública, digamos, como persona natural o persona física, no en el ejercicio de su actividad profesional, y que, por tanto, si solicita una plaza de guardería para su hijo en una guardería pública o concurre a un procedimiento de becas, pues lo hace en condición no de abogado, sino del resto de administrados personas físicas y que, por tanto, no están obligados a esa relación electrónica. Sentada esa premisa, la ley ha querido ser ambiciosa, como ahora veremos en varios de los ejemplos, en cuanto al funcionamiento electrónico y esa puerta de entrada electrónica. Y lo que establece es esa relación subjetiva de obligación electrónica de iniciar a la hora de iniciar el procedimiento administrativo en su artículo 14, pero además da un paso más allá y prevé, en primer lugar, que ese conjunto de colectivos obligados se pueda ampliar por vía reglamentaria. Por tanto, la lista que encontramos en la ley no es un numerus clausus, no es un número cerrado de colectivos obligados, sino un número mínimo de colectivos obligados que cada administración puede ampliar por vía reglamentaria cuando consideren que concurren determinadas circunstancias técnicas, económicas, de capacidad del colectivo al que se dirige el procedimiento, donde se puede incluir esa obligación de relación electrónica. Y además, en el artículo 16 se incluye también la posibilidad de ampliar esa obligación de relación electrónica en cuanto a la forma de iniciación del procedimiento por razón del tipo de procedimiento, es decir, utiliza una óptica objetiva y no subjetiva. Habrá determinados tipos de procedimientos en los que la Administración, por vía reglamentaria, considere que, por razón de la actividad o del objeto al que se refiere, con independencia de cuál sea el sujeto que presente la solicitud en ese procedimiento, debe hacerlo únicamente de forma electrónica. ¿Por qué se ha previsto esto en el artículo 16 de la ley? También, como luego veremos, en el artículo 41 de notificaciones. Porque se ha intentado recoger en la ley casos reales, es decir, circunstancias de procedimientos administrativos en los que ya se estaba funcionando así. Todos podemos conocer casos en los que se producía la convocatoria de determinados tipos de subvenciones o ayudas para determinados ámbitos, por ejemplo, para el apoyo de emprendedores en proyectos del sector TIC. Bien, alguien que concurre a solicitar una ayuda dentro de ese ámbito de actuación, lo lógico es presumir que tiene capacidad para presentar una solicitud electrónica, porque si no, difícilmente va a poder cumplir con el requisito de poder desarrollar un proyecto emprendedor en el sector de tecnologías de información y de la comunicación. Lo mismo había pasado ya con ejemplo en el ámbito universitario de matriculaciones.
y la exigencia por vía reglamentaria de que únicamente se pudiera concurrir al proceso de matriculación por vía electrónica, porque se presume que el colectivo al que se dirige, que son estudiantes universitarios, pues tienen la capacidad, disponen de los medios y de la formación suficiente como para relacionarse o solamente de forma electrónica con la universidad, incluso cuando a veces ni siquiera todavía forman parte de su ámbito, es decir, que ni siquiera han iniciado todavía el primer curso de matriculación y, por tanto, no está dentro de su colectivo inicial de actuación. Bien, basándose el prelegislador en esas experiencias previas, lo que ha hecho es recoger en la ley la posibilidad de amparar esas actuaciones y que, por tanto, siempre que la Administración considere que estamos ante un tipo de procedimiento donde parece razonable presumir esa capacidad, pueda exigir por vía reglamentaria la presentación de solicitudes únicamente de forma electrónica. Lo mismo respecto de cuando se inician de oficio los procedimientos administrativos, que en esto la regla sería, digamos, esencialmente la misma, pero en sentido inverso. Si la Administración inicia de oficio un procedimiento donde se dirige a un colectivo obligado, tendrá que iniciarlo también de manera exclusivamente electrónica. Cuando es un colectivo no obligado, esencialmente persona física, podrá iniciarlo además también en papel. Y, finalmente, cuando se trate de procedimientos en los que reglamentariamente se ha optado por la relación únicamente electrónica, pues tendrá que actuar en consecuencia y, por tanto, la iniciación de oficio tendrá que realizarse también en esos términos. A partir de ahí hemos pasado esa puerta de entrada, se inicia el procedimiento. Como veis, pues en unos casos de manera obligatoria, en otros casos de manera voluntaria, de manera electrónica. Y ¿cómo se materializa eso? Pues bien, la ley ha tratado de regular en los artículos 10, 11 y 12 la forma de identificación y firma ante la Administración para esa relación electrónica, elemento clave para que toda esa actuación tenga validez jurídica. Y lo ha tratado de regular de nuevo partiendo de la experiencia. En el pasado hemos aprendido que a veces exigir determinados medios de identificación y de firma que ofrecen muchísima garantía técnica y, por tanto, también jurídica, hace que tenga escaso éxito porque para un usuario medio son medios complicados de utilizar y que exigen muchísimas veces, todos conocemos muy bien el caso del DNI electrónico, no es de fácil utilización para un usuario medio que exige que se descargue un determinado tipo de certificado, que tenga unas determinadas claves y que conozca o se familiarice con el uso de esos medios. Conociendo que eso era un problema y que no se quería volver a repetir, la ley ha optado por prever un listado en esos artículos 9 en cuanto a los medios de identificación, luego en el 10 en cuanto a los medios de firma, que, digamos, ordena de más a menos los distintos medios admisibles en cuanto a mayores, digamos, exigencias técnicas y los que, digamos, pueden ser más básicos, de tal manera que, para empezar, todos nos basemos en una lista común de cuáles son los medios de identificación y firma que podamos utilizar. En segundo lugar, que quede claro que si yo exijo un medio, digamos, de los más exigentes en cuanto a garantías y, soporte tecnológico que hay detrás, es decir, me baso en un certificado reconocido, una firma electrónica, en lugar de ir a un sistema de claves concertadas, es una opción que tenemos como Administración y tendrá que estar justificado por razón del tipo de actuación administrativa. También tengo que saber que si opto por el sistema, digamos, más laxo o flexible, que es el de claves concertadas, quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, que si admito el de claves concertadas, quien me presente una solicitud o cualquier otra actuación administrativa utilizando un medio exigente, certificación, firma, también estoy obligado a aceptarlo. Con lo cual, esa es la primera regla. La segunda es que el hecho de visualizar en una lista cuáles son esos medios que tenemos disponibles dentro de la Administración nos hace reflexionar sobre cuál debemos exigir en función del tipo de procedimiento administrativo. Si tenemos a nuestra disposición un sistema de identificación de claves concertadas que seguramente pues todos los que nos escuchan, no solo los presentes, sino también los que nos siguen de manera virtual, tenemos la experiencia de la declaración de la renta, donde te mandan un PIN a tu teléfono móvil que utilizas con un código de 4 cifras, igual que nuestro PIN del móvil, que introducimos en un programa y acaba su función porque dura 24 horas y expira su funcionalidad. Es bastante sencillo e intuitivo para cualquier usuario medio
y ofrece garantías suficientes para hacer un acto tan importante como presentar nuestra declaración de la renta. Si eso lo hemos asumido como Administración, ¿por qué no utilizarlo para el resto de procedimientos administrativos? Un medio fácil, sencillo, que no requiere ninguna formación previa, ni descarga de certificados, ni tener mi ordenador en casa preparado para utilizar determinados sistemas. Pues eso es lo que ha tratado de buscar la ley, facilitar lo máximo posible el uso de los medios electrónicos por parte de quien se acerca a la Administración. Por tanto, medios de identificación y medios de firma simplificados. Pero además se ha dado un paso más, y es que la ley parte de otra regla general, y es que con carácter general cualquier actuación ante la Administración será suficiente con que el interesado esté identificado, es decir, que la Administración pueda conocer quién actúa ante ella, y solamente se va a exigir la firma para 4 trámites tasados en la ley. ¿Por qué? Porque la firma lo que nos aporta en el marco de un procedimiento respecto de la identificación es un plus de expresión del consentimiento. Es decir, yo como Administración no solo sé quién actúa ante mí, sino que además me queda claro que quiere realizar ese determinado acto administrativo. Expresa su consentimiento a través de la firma. Pero el consentimiento no siempre debe ser un requisito imprescindible, sino solamente para aquellos actos que tienen especiales consecuencias jurídicas. ¿Y cuáles son los que ha tasado la ley? Pues, lógicamente, para la presentación de solicitudes, presentación de recursos, desistimientos o renuncias, que son los 4 actos administrativos fundamentales que producen esas consecuencias jurídicas más importantes de cara al interesado. Siguiente paso que ha dado la ley para tratar de generalizar y facilitar el uso de medios electrónicos, pues en un tema que resulta capital no solamente para nosotros como funcionarios que trabajamos en una Administración, sino desde luego para el interesado y para la eficacia de cualquier procedimiento, que es el tema de las notificaciones. El asunto de las notificaciones era muy importante que quedara bien resuelto porque, como sabéis, ahí reside en gran parte de los problemas de cualquier procedimiento administrativo. Y de ahí que en los artículos 40 a 43 pues, se haya hecho un esfuerzo en la medida de lo posible de clarificar cómo tenemos que practicar las notificaciones y, de nuevo, ahora veremos la impronta de tratar de que esas notificaciones sean siempre de carácter electrónico y a veces de forma exclusiva. En particular, ¿qué nos dicen estos artículos del 40 al 43? En primer lugar, que todas las Administraciones estamos obligados a practicar todas las notificaciones de todos nuestros actos administrativos de forma electrónica siempre, con independencia del colectivo al que vaya dirigida la notificación. Siempre tiene que ser una notificación electrónica. ¿Y cómo lo hago esto? Pues tengo 2 medios disponibles, me dice la ley. En primer lugar, utilizando la sede electrónica, ya sabéis, dentro de para los que no somos pues especializados en la materia informática, ya nos han explicado muy bien que es dentro de la página web. Si queremos al uso de la Administración en la que trabajemos, siempre vamos a encontrar una parte dentro de la web, que es la sede electrónica, que ofrece garantías suficientes para dejar huella de quién entra, identificarlo, el momento, la fecha, el día, la hora y el contenido de aquello a lo que accede y, por tanto, reúne condiciones técnicas para ser considerado notificación en el sentido jurídico. Segunda posibilidad de medio de notificación electrónica, la dirección electrónica habilitada, que para quienes tampoco somos especialistas en la materia también nos han explicado que es una suerte de buzón virtual que tienen, por ejemplo, las personas jurídicas con carácter general cuando se relacionan con la agencia tributaria y cuando no se relacionan con ella, siempre que hayan querido tener ese servicio, y las personas físicas exactamente igual, siempre que hayan querido optar por ese servicio o empiecen a utilizar la carpeta ciudadana que en el ámbito de la Administración General del Estado ya se ha puesto a disposición de todo el que quiera utilizarla. ¿Y eso qué nos permite? Pues tener en nuestro cajón virtual todas las notificaciones electrónicas de cualquier órgano administrativo de cualquier Administración, lo cual no me obliga como interesado a tener que visitar la página web de la Dirección General de Tráfico, de la Dirección General de Función Pública o de la Agencia Tributaria para saber si tengo una notificación que me afecte, sino que se me centralizan todas mis notificaciones en esa dirección electrónica habilitada y me llegará un aviso cada vez que entre una nueva, de tal manera que facilita el conocimiento de esas notificaciones. Por tanto, cualquier acto administrativo que realice la Administración está obligada a esa notificación electrónica, bien en sede o bien en dirección electrónica habilitada.
Pero además, dice la ley, cuando se trate de un colectivo no obligado a la relación electrónica y que además voluntariamente ha decidido que no quiere esa relación electrónica, como Administración también, como algo adicional y no alternativo, y esto es importante, tendré que practicar la notificación en papel. ¿Cómo la practico? Como hasta ahora. Practico la notificación en papel, normalmente pues a través de correos. El cartero intenta la práctica de notificación en el domicilio facilitado a efectos de notificaciones, con el doble intento que debe quedar acreditado, aunque con el matiz que se ha introducido ahora de que tiene que haber al menos 3 horas de diferencia entre un intento y otro, con el ánimo de intentar aumentar la probabilidad de que la notificación tenga éxito y, por tanto, encontrar a alguien en el domicilio indicado que pueda aceptar esa notificación. En consecuencia, como Administración, siempre notificación electrónica y además notificación en papel cuando se trate de un colectivo no obligado a la relación electrónica que voluntariamente haya decidido que no quiere esa relación electrónica. ¿Por qué hago este matiz? Porque nos podemos encontrar con el caso en el que, por resumir, pueda ser una persona física que normalmente está dentro del colectivo no obligado, donde podemos encontrar 2 casos. Uno, que voluntariamente, pese a no estar obligado, ha decidido en su solicitud marcar la casilla de que quiere notificación electrónica, porque es alguien que normalmente no está en su casa, está trabajando la mayor parte del día y le resulta fácil y cómodo relacionarse electrónicamente con la Administración. Segundo caso, alguien que no ha marcado esa casilla y, por tanto, no ha elegido la relación electrónica y no está obligado y, por tanto, la Administración sí que está obligada a hacer esa práctica, además de notificación en papel. Pero, sin embargo, en la medida en la que se tienen que practicar simultáneamente los 2 tipos de notificación, como bien señala la ley, surtirá efecto la primera de las 2 notificaciones que se practique. Es decir, que si mi madre recibe en su móvil un aviso de que tiene una notificación electrónica, como ella no se maneja bien con esos medios, no lo atiende y va el cartero a su casa y recibe la notificación, la Administración entenderá que se ha practicado esa notificación con la primera que ha surtido efecto. En este caso será la notificación en papel y no la notificación electrónica, que no se ha practicado porque la persona, en este caso siguiendo el ejemplo de mi madre, con ese mensaje de móvil no ha optado por entrar ni en la sede electrónica ni en la dirección electrónica habilitada porque no sabe lo que es ni le interesa. Segundo escenario, que sea a mí a la que me llegue el mensaje de móvil y que tengo una notificación disponible. En mi caso, como prefiero acceder a esa notificación porque estoy en mi casa, tengo el iPad a mano, lo utilizo habitualmente, me resulta mucho más cómodo entrar en ese momento y ver qué es lo que se me ha notificado, porque si tengo que esperar a que llegue el cartero a casa, igual sí que tardo mucho más en enterarme. Y en ese momento, aunque yo no había elegido inicialmente esa relación electrónica con la Administración, en la medida en la que he decidido voluntariamente ante ese aviso acceder a la notificación electrónica, esta se entiende practicada. Por tanto, antes de que el cartero haya llegado a mi casa y desde el punto de vista de la Administración tendrá que estar a esa fecha, que es la primera notificación que se ha practicado, y no, en su caso, cuando el cartero pudiera llegar a ese intento de notificación en papel. Por tanto, por cerrar este capítulo de notificaciones, la Administración siempre obligada a hacer notificación electrónica, además en papel si es alguien no obligado y que voluntariamente tampoco lo ha elegido, pero queda vinculada a que la notificación se entienda por practicada cuando cualquiera de las 2 vías, la electrónica o la papel, se haya, practicado o haya fructificado. Otro elemento importante que está reseñado en la transparencia y que supone un cambio sustancial en esta ley respecto de la anterior es el intento de clarificar el concepto de expediente administrativo electrónico. ¿Por qué? Porque con independencia de cómo se haya iniciado el procedimiento, de que sea un colectivo obligado o no obligado, la Administración, y aquí sin posibilidad de opciones, siempre va a tener que trabajar con un expediente administrativo electrónico. ¿Por qué? Porque podemos estar en el primer caso y es que la solicitud se ha presentado electrónicamente y, por tanto, continúo el resto de la tramitación de manera exclusivamente electrónica. Segunda posibilidad, la presentación de la solicitud no ha sido electrónica, sino que ha sido presencialmente en una oficina de registro, como hasta ahora.
concurre la persona física no obligada, quiere presentar su solicitud, que la lleva en papel. En ese momento, el funcionario que le atiende en la oficina de registro o oficinas de asistencia en materia de uso de medios electrónicos, como ahora las denomina la ley, está obligado a recoger esa solicitud en papel y convertirla en formato electrónico. Por tanto, tiene que introducir esos datos en el programa del registro de tal manera que quede presentada la solicitud y a partir de ahí continúa su vida, digamos, su tramitación en el marco del procedimiento de manera únicamente electrónica hasta que llegue el momento final de la notificación, donde volveremos a lo que he dicho anteriormente. Por tanto, a partir de ese momento empieza a generarse el expediente administrativo y hay que tener claro qué es un expediente administrativo electrónico y qué compone ese expediente administrativo electrónico. Pues bien, a eso se ha dedicado el artículo 70 de la ley. En primer lugar, a clarificar el concepto jurídico de expediente administrativo, qué forma parte del expediente y qué no forma parte del expediente. Tenemos que tener claro que todo lo que forma parte del expediente es todo aquello que nos sirve de fundamento para luego dictar nuestra resolución administrativa y lo que no forma parte de ese expediente, que es toda la información auxiliar, intermedia, de apoyo o intercambio de comunicaciones internas, los famosos correos electrónicos, donde de una unidad a otra pues intercambiamos determinada información y que no forma parte estrictamente de ese expediente administrativo. Aclarado ese concepto jurídico, la ley, como no concibe otro tipo de expediente que no sea el electrónico, lo vincula con el concepto tecnológico correspondiente, que es el índice autenticado, que es lo que aporta garantía de cuáles son los documentos que componen ese expediente administrativo, cuántos son y que esos son efectivamente los documentos, reales, originales o acreditativos que dan cuenta de ese expediente. Por tanto, el índice autenticado es la garantía de que realmente estamos ante un expediente administrativo completo y que responde con fehaciencia a los documentos que lo componen. Finalmente, hay un último elemento novedoso respecto de la tramitación del expediente o de los elementos que componen ese expediente, que no está ahí mencionado expresamente en la transparencia, pero que no quiero pasar por alto, que es la regulación exhaustiva que se ha hecho también en el artículo 27 de la ley del concepto de copia electrónica. Este concepto era muy importante desarrollarlo ampliamente por dos motivos que se valoraron en el proceso de redacción. El primero es que en la medida en la que el procedimiento administrativo solo va a ser electrónico y el expediente solo va a ser electrónico, tenemos que tener todos muy claro cómo podemos hacer copia y copia en sus distintas variantes, porque si uno analiza el artículo 27 casi parece un galimatía, un juego de niños, pero ha tratado de atender todas las situaciones que como funcionario se nos puede presentar, es decir, cómo elaborar una copia electrónica de un documento electrónico, cómo elaborar una copia electrónica de un documento en papel, cómo tratar una copia en papel de un documento electrónico, cómo tratar una copia en papel de un documento en papel. Que dicho así casi parece un trabalenguas, pero que trata de recoger pues, la casuística que seguramente se nos puede presentar en cualquiera de los procedimientos que nos toque gestionar en nuestro día a día. El segundo, leitmotiv o razonamiento que había detrás de esta regulación tan exhaustiva del artículo 27 es que quizá desafortunadamente pues no todos en la Administración cuando trabajamos tenemos unos conocimientos tecnológicos muy avanzados y nos resulta muy difícil, y lo digo en primera persona, pues poder distinguir cuando estamos ante una copia electrónica auténtica o no de un documento. ¿Yo cómo lo sé? Si yo no entiendo de metadatos ni de CSVs, yo solo entiendo de que en un documento tenga un sello o no, cosa que ahora ya no tengo porque, como sabéis, desaparece la compulsa, o que me diga expresamente de una forma legible e inteligible para cualquiera que estoy ante un documento auténtico. Y esto que nos puede pasar a cualquiera de nosotros también le pasa a dos elementos fundamentales de cualquier administración, que son los interventores que nos fiscalizan el gasto y el servicio jurídico que nos tiene que informar determinadas actuaciones. Y que en este sentido, por no decir los jueces, que luego tienen que dirimir sobre los actos administrativos. Por tanto, conviene que todos, también ellos, que son agentes esenciales dentro de todo este proceso, tengamos claro de una forma digamos sencilla, cuando estamos o no ante una copia que puede ser considerada auténtica o no de un determinado documento. Pues eso también se ha tratado de aclarar en el artículo 27 de la ley,
De forma, por resumir, digamos de una manera simple, que cuando yo lea el documento tenga claro no solamente que tiene un CSV, sino que me diga expresamente en el texto del documento que efectivamente estoy ante una copia auténtica del documento, con independencia de si eso ha venido de un documento original electrónico o no, sino que de un simple vistazo podamos salir de la duda de una manera rápida y sencilla, lo cual debe contribuir a evitar la litigiosidad que se planteaba en esta materia y que en la medida en la que todos los procedimientos van a ser electrónicos, pues podía verse aumentada, y es precisamente lo que se ha tratado de frenar. Bien, repasado un poco las novedades de lo que aporta la ley en cuanto a puerta de entrada en el procedimiento, medios de identificación, firma, concepto de notificación y cómo resolvemos el asunto del expediente, hay otro elemento importante, que es cómo organizamos los registros, cuando ahora ya solamente hay un registro electrónico, cómo organizamos el archivo, cuando ahora ya solo hay un archivo electrónico cuando finalizamos ese procedimiento, y algún otro extremo, el asunto del apoderamiento, al que también me voy a referir. Empezando por el asunto de los registros, lo que nos dice la ley básicamente que, por una parte, los registros van a ser solamente electrónicos, lo cual no supone ningún cambio sustancial real, puesto que ya resulta difícil encontrar ejemplos de registros administrativos que funcionen en papel. Por suerte, desde hace mucho tiempo todos funcionamos con un registro electrónico para mayor garantía, desde luego, de la Administración, que si no, pues sería difícil tener controlados los días y las horas de los asientos, pero desde luego del interesado. Pero la siguiente gran aportación es que en lo que nos dice la ley es que en la medida en la que los registros van a ser solamente electrónicos, abandonamos el concepto de registro general, registro auxiliar, y que por tanto dentro de cada administración tengamos multiplicidad de registros, sino que vamos a un concepto unificado de registro electrónico por administración. De tal manera que, con independencia de cuál sea la oficina donde el interesado presenta su documentación o realiza el acto administrativo, el registro electrónico ante el que lo presenta, es decir, el soporte, digamos, de la aplicación informática y, por tanto, el efecto jurídico sea único para todos. Por tanto, las oficinas de registro se mantendrán como las conocemos hasta ahora, aunque la ley les cambia de nombre y le atribuye alguna función nueva, como asistir en el uso de medios electrónicos a quien no está obligado a esa relación electrónica y, por tanto, puede tener más dificultades para manejarse con esos medios. Y, en segundo lugar, que van a estar conectadas en un registro único y común por cada uno de los 3 niveles de administración. Lo mismo respecto del sistema de archivo. El archivo pasa a ser únicamente electrónico, de nuevo nos olvidamos del papel, tendremos que digitalizar progresivamente aquellos archivos en papel que tengamos, pero lo más importante es que hacia futuro, en la medida en la que todos nuestros expedientes administrativos van a ser solo electrónicos, vamos a proceder también a un archivo exclusivamente electrónico. Y de nuevo se sigue el mismo modelo que en el ámbito del registro. Cada administración, como ahora luego veremos en los plazos de entrada en vigor, tenemos todavía un año de margen hasta octubre de 2018 para unificar nuestros archivos y caminar hacia un sistema de archivo único por cada uno de los niveles de administración. Por cerrar este capítulo de novedades en cuanto a cómo y cuándo debe funcionar el procedimiento de manera electrónica, me gustaría referirme al asunto de los apoderamientos. Ya sabéis que los apoderamientos, en función de qué tipo de procedimientos, pues tienen importancia. Hay determinados tipos de procedimientos en los que casi no concurren interesados, sino que actúan a través de apoderados, bien sea su gestor administrativo o su abogado, sobre todo cuando son procedimientos administrativos dirigidos a personas jurídicas, empresas. Suele ser pues el caso más común. ¿Qué es lo que ha intentado establecer la ley? De nuevo, con un criterio de ganar eficiencia y simplificar trámites y ahorrar costes. Hasta ahora ya sabemos que cualquiera podría actuar a través de representante y ese apoderamiento se podía acreditar por cualquiera de los medios válidos en derecho, lo habitual pues el poder notarial, pero en el ámbito administrativo lo que se ha querido es potenciar una figura que es fácil y sobre todo barata para el interesado, que es el apoderamiento apudacta, como no, también virtual. Todos conocemos el apoderamiento apudacta como figura procesal. Cuando uno pues, tiene un proceso judicial abierto, pues puede personarse en el juzgado y en ese momento apoderar para que actúe en su nombre pues, a un determinado procurador y abogado sin coste alguno, sin tener que ir a un notario y pagar por ese poder, sino que simplemente comparece personalmente, lo dice
en presencia del secretario judicial y trámite resuelto. ¿Qué es lo que hace la ley? Copiar ese modelo, pero lógicamente con un funcionamiento virtual. Y para eso prevé en su artículo 6 que todas las administraciones públicas tengamos que disponer de un registro electrónico de apoderamiento, donde se permita a cualquier interesado, mediante el uso de los medios de identificación y firma electrónica, poder entrar en ese registro y apoderar a alguien para que actúe en su nombre. Con dos premisas o, si queremos, limitaciones. En primer lugar, los tipos de poderes que puede realizar a través de ese registro electrónico de apoderamiento. La ley prevé que sean 3 tipos los poderes que se pueden realizar, puesto que hay que estandarizarlo de alguna manera. Es difícil prever un apoderamiento virtual sin partir de unos modelos. Pues 3 son los modelos que prevé la ley: la posibilidad de realizar un poder, si queremos, de carácter general, es decir, que valga para actuar a ese apoderado ante cualquier administración y para cualquier tipo de trámite; un poder, si queremos, de carácter especial por razón del ámbito subjetivo y que permite al apoderado actuar solo ante determinado tipo de administración, únicamente ante el Estado, únicamente ante la comunidad autónoma, únicamente ante el ayuntamiento; y un tercer tipo de poder que podríamos denominar especialísimo, y que permite actuar al apoderado solo para determinados trámites, porque, por ejemplo, voy a viajar fuera de España durante un tiempo y tengo pendiente realizar algunos trámites en medio de un proceso de beca que me tienen que conceder. Quiero dejar apoderado a alguien para que lo haga, pero solo para eso, puesto que no quiero que, por ejemplo, haga mi declaración de la renta en mi nombre, sino simplemente que si me llega una notificación en materia de becas pueda ser ese apoderado quien se dé por notificado y realice la siguiente actuación administrativa. Pues bien, para ese tipo de apoderamiento especialísimo se va a contemplar un modelo de poder. Estos modelos de poderes, que en la ley están contemplados como los 3 posibles, han sido objeto de un desarrollo reglamentario, aunque ahora me referiré al final a esa parte, pero lo adelanto ya. Hay una orden ministerial del Ministerio de Hacienda y ahora Función Pública que se aprobó el pasado mes de junio, es la 633/2017, donde se establecen los 3 modelos de poderes que van a aplicar únicamente en el ámbito estatal y con carácter básico para los ayuntamientos, dejando libertad a cada comunidad autónoma para que diseñe sus propios modelos de poderes inscribibles en su registro. Por tanto, cualquiera que quiera hacer uso ya de esos modelos y de acceso al REA, al Registro Electrónico de Apoderamiento, ya puede comenzar a utilizarlo. Segundo elemento que ha tratado de incorporar en la ley, pues un elemento de seguridad jurídica que, de nuevo, aprendiendo de la experiencia, pues se ha querido elevar a parte del articulado de la ley. Y es que un problema muy común en el asunto de los apoderamientos hasta ahora es que en un momento determinado me puede hacer falta apoderar a alguien, o soy un autónomo que tengo que estar dedicado a mi negocio y que quiero apoderar a mi gestor o a mi asesor para que realice los trámites ante la administración de lo que yo quiero estar despreocupado. ¿Qué ocurre? Pues que, pasado el tiempo, igual cambio de asesor o cambio de gestor por determinadas razones y se me olvida revocar ese poder que en su día le di, y esa persona puede seguir actuando en mi nombre ante la administración. Y eso ha generado pues, problemas en algunos casos serios y bastante litigiosidad. Para evitar esos olvidos y esa situación de cierta inseguridad jurídica, lo que establece la ley es un plazo máximo de duración de los poderes que se otorgan a través del registro electrónico de apoderamientos, que es un plazo máximo de 5 años. Por supuesto, revocable antes de ese plazo, siempre que el poderdante quiera, y prorrogable también a voluntad del poderdante por un plazo también de otros 5 años. Lo cual nos permite que ante esas situaciones de olvido, por lo menos tenemos acotado el tiempo en el que me puede traer problemas el olvido, ya que, nos dice la ley, será una duración máxima de 5 años a partir del cual decae ese poder y, por tanto, deja de surtir efectos. De tal manera que ese gestor o ese asesor que me llevaba los papeles en un determinado momento y al que me olvidé de revocar el poder, como máximo podrá estar actuando en mi nombre 5 años, momento a partir del cual, si yo no me he dado cuenta antes, ya dejará de poder hacer trámites en mi nombre. Por tanto, ese elemento de seguridad jurídica que incluso alguna sentencia pues había venido apuntando en sus pronunciamientos se ha incorporado como novedad o como parte de la ley. Hasta aquí la parte esencial de novedades que dan respuesta a esa pregunta que, como decía, titulaba la ponencia, que es cómo y cuándo tenemos que sustanciar un procedimiento electrónico. Pues esto sería, a grandes trazos, las novedades principales a las que nos tenemos que enfrentar de acuerdo con la nueva Ley 39.
Pero luego hay otra parte de análisis o de reflexión jurídica de otras novedades que se han incluido en la ley que no están relacionadas estrictamente con el uso de medios electrónicos, pero que merece la pena que por lo menos se señalen, aunque sea brevemente, puesto que, como nos ha pedido con buen criterio el director, pues hay que tratar de ser disciplinados con los tiempos, con lo cual me voy a referir sucintamente, aparte de estas novedades jurídicas, para dejar un poco de tiempo al final para referirme a los desarrollos reglamentarios. Novedades jurídicas que no están relacionadas con el uso de medios electrónicos, yo habitualmente las suelo clasificar en dos grupos, todas las que van dirigidas a un objetivo común, que es reducir las cargas administrativas del procedimiento. De nuevo vemos un objetivo económico dentro de esta reforma, que es mejora de la eficiencia, reduzco cargas al administrado, que pues reducimos sus costes monetarios y de tiempo en la relación con la administración, pero también como administración me permite un funcionamiento más eficiente. ¿Y eso en qué se ha visto reflejado? Pues en primer lugar, en el artículo 1 de la ley, que a veces pasa desapercibido, pero que aporta una novedad importante. Y es que parte de la idea de que vamos a trabajar todos con un procedimiento administrativo único y común, no como lo configuraba la Ley 3092, como procedimiento común y posibilidad de regular procedimientos especiales por cada una de las administraciones, sino que ahora el artículo 1 parte de la idea de que ya no hay un procedimiento común y unos procedimientos especiales, sino que hay un procedimiento común y nada más. Lo que hay es trámites especiales dentro de este procedimiento único y común. Trámites especiales que tendrán que recogerse en norma con rango de ley, salvo 5 elementos que están tasados en este artículo primero, que podrán concretarse por vía reglamentaria, es decir, órganos competentes, plazos, informes a recabar o formas de iniciación o terminación, que son elementos que por razón de la materia que gestiona cada administración puede requerir una concreción reglamentaria, pero no una regulación de un procedimiento especial o distinto del procedimiento general que tenemos en la ley. Tanto es así que ya no vamos a encontrar en la ley un título dedicado al procedimiento sancionador o al procedimiento de responsabilidad patrimonial, como estábamos acostumbrados a encontrar en la Ley 3092. Por mucho que busquemos en el articulado, no vamos a encontrar un título similar. ¿Por qué? Porque el legislador ha superado ese modelo. Y lo que vamos a encontrar es, a lo largo del articulado, algunos trámites especiales cuando se ejerce la potestad sancionadora o estamos ante casos de naturaleza de responsabilidad patrimonial, pero no tratado como un procedimiento especial o distinto, sino como trámites distintos. Es decir, que a la hora de formular la solicitud o la iniciación de oficio tendrá un contenido básico para cualquier tipo de procedimiento administrativo, pero cuando se ejerce potestad sancionadora tiene un contenido especial adicional. Lo mismo respecto del contenido de la resolución o de los medios de la práctica de prueba, que en función de si estamos ante el ejercicio de potestad sancionadora tiene un tratamiento especial o distinto respecto del régimen general, pero insisto, no como procedimiento especial. Otra novedad importante que reduce carga administrativa, el hecho de prever un procedimiento administrativo exprés o simplificado. Esta, decisión que se ha recogido en el artículo 96 de la ley parte de un análisis de lo que todos conocíamos como procedimiento abreviado y del ámbito de la responsabilidad patrimonial y del procedimiento sancionador, que estaba bien como figura, pero ¿por qué utilizarla solo en esos ámbitos? Lo que hace la ley es generalizar para cualquier caso los casos especiales, es decir, que siempre en cualquier procedimiento administrativo podamos ir a un procedimiento simplificado o un procedimiento exprés. ¿Y esto en qué se traduce? Pues el artículo 96 básicamente a lo que va es a un acortamiento del plazo. Tendremos 30 días para dictar la resolución, lo cual desde luego permite agilizar mucho los tiempos, pero también reduce el número de trámites que tenemos que sustanciar, que ahí están recogidos, son solamente 5 en los que ahora no me voy a detener. Y lo que nos lleva, puesto que el supuesto objetivo de aplicación del procedimiento simplificado es muy amplio, casi cualquier procedimiento administrativo es susceptible de ser tramitado de forma simplificada. Al final lo que nos va a determinar el ir o no por esta vía es si los trámites que necesitamos sustanciar están dentro de esa lista tasada de 5 trámites o no, en cuyo caso podremos, ir por la autopista o bien por la carretera nacional en función de los tiempos y los trámites que necesitemos sustanciar. Más novedades que reducen las cargas administrativas, pues la supresión de las reclamaciones previas en vía civil y laboral, que ya se prescinde de ese trámite como paso previo a poder dirigirse al órgano judicial,
En el cómputo de plazos también se ha apostado por la introducción de un cómputo de plazos no solo por días, meses o años, como ya conocíamos, sino que se ha incorporado la posibilidad de un cómputo de plazo por horas, que a priori nos puede parecer poco útil, pero en un mundo en el que el procedimiento solamente es electrónico sí puede serlo, puesto que es posible que a partir de ahora se nos presente con cierta frecuencia la contingencia de que el último día del plazo de presentación de solicitudes se nos cae el sistema informático durante 2 horas y esto impide la presentación de solicitudes. Pues bien, la Administración obviamente está obligada a una ampliación de plazo, pero en ese caso igual no tiene que ampliarlo en días o en meses, sino que puede ser suficiente con ir a una ampliación de horas igual o superior al tiempo que ha estado restringido ese derecho de presentación de solicitudes. También se ha apostado por reducir las cargas administrativas a la hora de formular, por ejemplo, los pagos ante la Administración, normalmente de sanciones, pero cualquier otra obligación pecuniaria. De nuevo, mismo ejercicio que ha estado detrás de este artículo 98. Analizada los casos especiales, elevamos a categoría general lo que hemos aprendido de la experiencia. Es decir, si todos podemos pagar nuestras multas de tráfico, nuestras obligaciones tributarias, las obligaciones con la Seguridad Social, mediante una transferencia o mediante tarjeta de crédito o de débito, ¿por qué no podemos hacerlo para el resto de nuestra relación con la Administración? Pues eso es lo que recoge el artículo 98, que dejemos de exigir como Administración al interesado que se desplace a la oficina bancaria, que realice el pago, que me traiga el justificante, sino que pues utilizando esos medios electrónicos pueda quedar exento de ese pago de obligaciones. Y así podríamos seguir enumerando más medidas que están ahí contempladas en cuanto a la presentación de documentos o las notificaciones infructuosas, donde de nuevo lo que subyace detrás de esos cambios ha sido el agilizar el procedimiento y reducir las cargas administrativas. Y luego hay otro conjunto de novedades jurídicas en las que ahora ya no me da tiempo a detenerme, pero que simplemente dejo ahí enunciadas por si alguien quiere pues, leer o estudiar más detenidamente, que no están necesariamente dirigidas a un objetivo de reducción de cargas administrativas, sino que lo que se ha buscado por parte del legislador ha sido básicamente elevar a la ley líneas jurisprudenciales. Por tanto, todas las medidas que veis ahí enumeradas a lo que obedecen esencialmente es tratar de incorporar en el articulado pues, líneas jurisprudenciales muy reiteradas que para mayor seguridad jurídica de todos pues, tenemos ahí ya recogidas. Para concluir, no quiero dejar de referirme a la entrada en vigor, el derecho transitorio y los desarrollos reglamentarios. La entrada en vigor ya es por todos conocida. Estas leyes tenían, y en particular la 39, que es a la que yo me estoy refiriendo, un año de vacatio legis, que ya se cumplió en octubre de este año, 2017, que entró en vigor prácticamente todo su articulado, excepto algunas partes que entran en vigor dentro de un año, en octubre del 2018, y es básicamente lo que se refiere al funcionamiento de los registros electrónicos, del archivo electrónico o del registro de apoderamientos. Para eso, las administraciones tenemos que seguir haciendo los deberes para que cuando llegue octubre del año que viene podamos cumplir con la ley y garantizar ese derecho a todos los interesados. Respecto de los desarrollos reglamentarios, pues señalar que el legislador, cuando elaboró esta ley, lo hizo bajo la premisa de intentar que no dependiera de desarrollos reglamentarios posteriores, sino que fuera una ley que resolviera esencialmente todos los extremos de cualquier procedimiento y que se pudiera aplicar desde su entrada en vigor. Y únicamente va a haber 2 desarrollos reglamentarios que al final se han convertido en 3. El primero es el que ya me he referido, que está aprobado, que es la orden ministerial que aprueba los modelos de poderes para el registro electrónico de apoderamiento. El segundo, y seguramente el más importante, es el Real Decreto de Funcionamiento Electrónico del Procedimiento, que va a concretar algunos aspectos de los que me he referido, en cuanto al uso de medios electrónicos, notificaciones, etcétera, pues concretando algunos detalles que han generado dudas respecto de la aplicación de la ley. Esos trabajos están avanzados en el ámbito interno del Ministerio y esperamos que pronto, en los próximos meses, pueda empezar ya la tramitación y, por tanto, que se pueda remitir al resto de administraciones para que puedan valorarlo, presentar observaciones y también se someterá a información pública para que haya aportaciones también del resto de colectivos. Y, finalmente, otro desarrollo reglamentario en el que ya se está trabajando, pero que este solo afecta al ámbito de la Administración General del Estado, en cuanto a cómo va a funcionar ese registro de funcionarios habilitados, que, como sabéis, son quienes pueden realizar copia auténtica y que ya tenemos también en una fase muy avanzada y esperamos aprobar pues, de aquí a final de año seguramente.
Y hasta aquí, espero que en tiempo, lo esencial que quería contaros esta mañana. Muchas gracias.